A las 2:47 de la tarde del 18 de mayo de 1943, el cabo Hans Weber bajó de un tren de transporte en Fort Reno, Oklahoma, y vio algo que contradecía todo lo que el Reich le había dicho durante 10 años. La plataforma del tren estaba limpia. No solo barrida, limpia, sin escombros, sin basura, sin manchas de aceite en el concreto. Los guardias americanos parados a 30 metros usaban uniformes planchados. Sus botas estaban pulidas, no se estaban muriendo de hambre. Se veían aburridos. Bienvenidos a Línea de Combate, y en los próximos minutos descubrirás una historia que desafía todo lo que creías saber sobre la Segunda Guerra Mundial. Una historia sobre soldados alemanes que llegaron a América esperando brutalidad y encontraron algo que destruiría cada creencia que habían sostenido. Algo tan simple como agua caliente y jabón. Weber tenía 24 años. Capturado 3 semanas antes en Túnez, cuando el Afrika Korps se rindió. Había pasado 19 días cruzando el Atlántico en un barco Liberty, luego viajando en trenes a través de América desde Nueva York hasta Oklahoma. Cada milla había sido una contradicción. Ciudades con luces, granjas con tractores, gente bien alimentada. El Ministerio de Propaganda le había dicho que América estaba colapsando, que el sistema capitalista se estaba devorando a sí mismo, que el racionamiento había reducido a la población casi a la inanición, que la producción industrial había cesado porque la fuerza laboral estaba demasiado débil. Weber lo había creído porque no tenía razón para no hacerlo. Ahora estaba parado en una plataforma de tren viendo a un sargento americano caminar hacia él con un portapapeles. El sargento tenía sobrepeso, realmente sobrepeso. Weber no había visto a una persona con sobrepeso en 4 años. El sargento comenzó a llamar nombres. A medida que se llamaba el nombre de cada prisionero, daban un paso adelante y eran dirigidos hacia camiones. El nombre de Weber fue llamado 14º. Caminó al camión y subió a la parte trasera con 11 hombres más. La cama del camión estaba limpia, sin óxido, sin barro. Los neumáticos tenían banda completa. El camión condujo 5 kilómetros hasta el campo principal. Weber vio pasar Oklahoma, campos de trigo extendiéndose hasta el horizonte, ganado pastando, equipo agrícola que se veía nuevo, sin cráteres de bombas, sin edificios destruidos, solo un paisaje intacto por la guerra. Un oficial americano apareció y se dirigió a ellos en alemán. Explicó que ahora eran prisioneros de guerra bajo la protección de la Convención de Ginebra. Serían tratados según la ley internacional. Recibirían las mismas raciones que las tropas americanas. Tendrían acceso a atención médica, instalaciones recreativas y programas educativos. Los soldados rasos podían ofrecerse como voluntarios para trabajo y se les pagaría 80 centavos por día. Weber había esperado brutalidad. Le habían dicho que los americanos ejecutaban prisioneros, que los campos eran peores que cualquier cosa de las SS, que la muerte por inanición estaba garantizada en semanas. Este oficial le estaba diciendo que se le pagaría por trabajar y se le daría la misma comida que a sus captores. Si has llegado hasta aquí, déjame un like, porque lo que viene cambiará todo. El procesamiento tomó 2 horas. Cada prisionero fue fotografiado y se le emitió un número. Luego fueron llevados a un almacén donde recibieron ropa. 2 conjuntos de uniformes del ejército con PW estarcido en la espalda. 2 camisas, 2 pares de calcetines, ropa interior, un abrigo, botas que le quedaban bien. Weber había estado usando el mismo uniforme durante 7 semanas. Estaba rígido con sal y sudor. La tela se estaba pudriendo en las costuras. Sus botas tenían agujeros en las suelas. Ahora le estaban dando ropa nueva, ropa limpia que olía a jabón. Después de la entrega de ropa, los prisioneros fueron llevados a los barracones. El edificio tenía filas de literas. Cada cama tenía un colchón, 2 mantas y una almohada. El piso estaba barrido. Las ventanas tenían mosquiteros. Al final del edificio había una letrina. Weber caminó y miró. Tenía 4 inodoros. Inodoros de porcelana reales con asientos, 4 lavabos con agua corriente, 4 duchas montadas en la pared sobre un piso de azulejos con desagüe. Giró la manija de uno de los lavabos. El agua fluyó, agua caliente. Dejó que corriera sobre sus manos y sintió el calor. No había sentido agua corriente caliente desde que salió de Alemania 18 meses antes. Uno de los otros prisioneros, el Gefreiter Ernst Hoffmann, caminó junto a él y miró las duchas. Hoffmann tenía 19 años. Había pasado 2 años en el norte de África luchando con equipo inadecuado y raciones cada vez menores. Había sobrevivido disentería, tormentas de arena y artillería británica. Se había rendido esperando ejecución o muerte lenta.
Ahora estaba mirando plomería interior. Hoffman se volvió hacia Weber y preguntó si esto era real. Weber no respondió porque no lo sabía. Un guardia americano entró y anunció en alemán quebrado que la cena se serviría en 30 minutos. Los prisioneros podían ducharse y cambiarse si querían. El guardia se fue. Nadie se movió durante varios segundos. Luego alguien caminó a las duchas y abrió el agua. El rocío estaba caliente. Se elevó vapor. En 5 minutos, las 4 duchas estaban ocupadas y hombres esperaban su turno. Weber esperó hasta que una ducha se abrió. Se desnudó y se metió bajo el rocío. El agua estaba lo suficientemente caliente para enrojecer su piel. Encontró una barra de jabón en un estante, jabón real, no el sustituto arenoso de África. Se enjabonó el cabello y se frotó el cuerpo. El agua a sus pies se volvió marrón de suciedad acumulada y sal. Se quedó bajo el rocío durante 10 minutos antes de obligarse a salir. Se secó con una toalla. Se puso la ropa limpia. La tela se sentía extraña contra su piel, suave, no rígida, con sudor seco. Caminó con los otros prisioneros al comedor. Los prisioneros hicieron fila en un mostrador. Soldados americanos llenaron sus bandejas. Weber recibió una bandeja de metal dividida en secciones, 2 piezas de pollo frito, puré de papas, judías verdes, un panecillo con mantequilla, un pedazo de pastel de manzana. Weber miró la bandeja. No había visto tanta comida en un plato en 2 años. Se sentó en una mesa con Hoffman y 4 hombres más. Ninguno habló. Comieron. El pollo estaba caliente, sazonado. El puré tenía salsa. Las judías estaban cocinadas con tocino. El panecillo estaba fresco. La mantequilla era real. El pastel tenía corteza hojaldrada y manzanas con canela. Weber comió todo. Todavía tenía hambre, pero diferente ahora. No el vacío de la inanición, solo hambre normal. Un guardia dijo que podían repetir. Weber volvió a pasar por la fila. Recibió otra pieza de pollo, más papas, otro panecillo. Hoffman dijo que esto era más comida de la que había comido en 3 días en Túnez. Otro prisionero dijo que era más de lo que había comido en una semana. No exageraban. Las raciones en África habían sido cortadas repetidamente. Para las últimas semanas recibían una comida por día. A veces ni eso. Deja un comentario si empiezas a sentir el peso de esta historia. Después de la cena, a los prisioneros se les permitió caminar por el complejo. El campo estaba encerrado por una cerca de alambre. Torres de vigilancia en cada esquina. Pero dentro el diseño era casi agradable. Barracones ordenados. Un edificio de recreación. Una capilla. Una biblioteca. Weber caminó con Hoffman hacia el edificio de recreación. Podían escuchar música. Abrieron la puerta y encontraron una habitación con mesas, sillas y un fonógrafo tocando música alemana. Estantes tenían libros en alemán. Un tablón de anuncios con servicios religiosos, actividades deportivas y clases educativas. Un guardia estaba sentado en la esquina leyendo un periódico. Levantó la vista cuando entraron, asintió y volvió a su lectura. Weber y Hoffman se sentaron. Estaban tratando de procesar lo que experimentaban. Todo lo que les habían dicho sobre América estaba mal. El guardia dobló su periódico y caminó hacia su mesa. Sacó un paquete de cigarrillos Lucky Strike y se los ofreció. Weber y Hoffman tomaron uno cada uno. El guardia los encendió con un cipo. El tabaco era americano. Suave. El guardia preguntó en alemán quebrado si necesitaban algo. Weber dijo que no. El guardia asintió y volvió a su silla. Weber fumó el cigarrillo lentamente. No había hostilidad. No había desprecio. El hombre acababa de dar cigarrillos a soldados enemigos capturados, como si fueran invitados, no prisioneros. Esa noche Weber se acostó en su litera y miró el techo. El colchón era suave, las mantas cálidas. Podía escuchar a otros prisioneros hablando en la oscuridad. Algunos estaban convencidos de que esto era temporal. Otros pensaban que era propaganda. Weber no sabía qué pensar. Había pasado toda su vida adulta siendo dicho que el nacionalsocialismo representaba el ápice de la civilización, que Alemania estaba creando un nuevo orden mundial, que América era degenerada y débil. Ahora estaba acostado en un colchón limpio después de comer más comida en una comida de la que había comido en 3 días en Túnez. La primera semana estableció una rutina. Despertar a las 6, ducha, desayuno a las 7, huevos, tocino, tostadas, café real. Después del desayuno, los soldados podían inscribirse para trabajo. Weber era suboficial. No estaba obligado a trabajar, pero se ofreció como voluntario para un detalle recogiendo algodón. El trabajo era duro, pero no brutal. Trabajaban desde las 8 hasta las 4 con descanso para almorzar. El granjero los trataba como trabajadores contratados. Traía agua a cada hora.
Su esposa traía sándwiches y limonada al almuerzo. El tercer día, el granjero preguntó a Weber si sabía operar un tractor. Weber dijo que había conducido vehículos en el ejército. El granjero le enseñó. Durante 2 semanas, Weber pasó días conduciendo un tractor. Le pagaban 80 centavos por día. Suscríbete a Línea de Combate ahora, porque esta historia se vuelve aún más increíble. Para finales de mayo, Weber había ganado 5 kilos. Su uniforme de túnez ya no le quedaba. El campo le emitió un tamaño más grande. Otros prisioneros experimentaban lo mismo. Hombres que habían estado esqueléticos se estaban llenando. Sus caras perdieron la apariencia hambrienta. El 12 de junio, Weber fue asignado a un nuevo trabajo. Un ranchero necesitaba ayuda con cercas y ganado. Weber había crecido en una granja en Baviera. Sabía trabajar con animales. El ranchero se llamaba Robert Mitchell. Tenía 63 años. 2 hijos luchando en Europa. Mitchell recogía la cuadrilla cada mañana. Los conducía a su rancho. Mitchell trataba bien a los prisioneros. Trabajaba junto a ellos. Compartía su almuerzo. El segundo día, la esposa de Mitchell invitó a los prisioneros a la casa para almorzar. Sirvió asado, papas, zanahorias, pan y té helado. Comieron en la mesa del comedor. Después del almuerzo ofreció pastel y café. Weber se sentó en esa mesa y sintió un cambio fundamental. Aquí estaba él, un soldado enemigo, comiendo asado en una casa americana mientras los hijos de la mujer luchaban contra Alemania. Y ella lo trataba con decencia humana básica, porque así era como trataba a la gente. Weber regresó a sus barracones esa noche. Hoffman preguntó cómo había sido el trabajo. Weber dijo que estaba bien, pero no mencionó el almuerzo. No sabía cómo explicar lo que significaba, que había revelado algo que había estado tratando de ignorar. La propaganda había sido una mentira, toda. Había estado luchando por una mentira. Durante 2 meses, Weber trabajó en el rancho de Mitchell 5 días a la semana. Mitchell le pagaba 80 centavos por día, pero también daba extras, bebidas frías, vegetales frescos. El 4 de julio, Mitchell invitó a la cuadrilla a su casa para una barbacoa. Asó filetes. Su esposa hizo ensalada de papas y elote. Comieron en el porche y vieron fuegos artificiales sobre el Reno. Mitchell habló sobre sus hijos. El mayor estaba con Patton en Sicilia. El menor entrenaba en Inglaterra. Mitchell no expresó odio por los alemanes. No culpó a Weber por la guerra. Solo habló sobre esperar que sus muchachos llegaran a casa. Weber preguntó si Mitchell resentía tener prisioneros alemanes trabajando mientras sus hijos luchaban contra alemanes. Mitchell dijo que no. Los prisioneros no habían comenzado la guerra más que sus hijos. Solo estaban atrapados en algo más grande. Esperaba que cuando terminara, la gente pudiera volver a ser gente en lugar de enemigos. En agosto, el campo comenzó a ofrecer clases educativas. Weber se inscribió en inglés. Para septiembre, podía mantener conversaciones simples. Practicaba con los guardias. Eran amigables. Preguntaban sobre Alemania. Weber contaba sobre Baviera. Solo estaban hablando, no como enemigos, como personas. El 30 de abril llegaron noticias de que Hitler estaba muerto. El 7 de mayo, Alemania se rindió. La guerra había terminado. El comandante explicó que permanecerían bajo custodia hasta que se organizara la repatriación. Podría tomar meses. Mitchell preguntó si Weber quería seguir trabajando. Weber dijo que sí. Durante el verano y otoño de 1945, Weber continuó en el rancho. En noviembre, Mitchell ofreció a Weber un trabajo permanente. Cuando ocurriera la repatriación, Weber podría regresar a Oklahoma. Mitchell lo patrocinaría. Weber dijo que lo pensaría. Lo pensó 2 semanas. Luego dijo que no. Necesitaba regresar a Alemania, encontrar a su familia, ver qué quedaba. Mitchell entendió. La oferta se mantendría. Comparte este vídeo ahora, porque lo que sigue cambiará cómo ves la guerra. La repatriación comenzó en enero de 1946. El grupo de Weber partió el 3 de marzo. Viajaron en tren a Nueva York, luego en barco a Bremen. El cruce tomó 11 días. Weber se paró en cubierta viendo la costa alemana. Bremen eran ruinas, vecindarios reducidos a escombros. Weber llegó a su pueblo el 21 de marzo. La mitad de los edificios habían desaparecido. La granja de su familia estaba en pie, pero el granero quemado. Su madre estaba viva. Su padre había muerto en un ataque aéreo en 1944. Su hermano menor asesinado en el frente oriental. Weber le contó a su madre sobre Oklahoma. Ella no le creyó al principio, pero Weber insistió. Describió la comida, las duchas, el trato. Le contó sobre Mitchell y la barbacoa. Su madre escuchó.
Le preguntó si deseaba haberse quedado. Weber dijo que no. Había necesitado regresar. Pero le dijo algo más. Había pasado 3 años creyendo que Alemania era superior, que el Reich representaba la civilización, que América era débil. Luego había sido capturado y pasó 2 años y medio viviendo mejor de lo que jamás había vivido en Alemania, alimentado mejor, tratado mejor, porque ese era su estándar. Weber trabajó en la granja de su madre durante 1946 y 47. Alemania se moría de hambre. Las raciones eran inadecuadas. Weber recordaba las comidas en Fort Reno, el pollo y el pastel, los filetes, el helado los sábados. Había comido mejor como prisionero en Oklahoma que como hombre libre en Alemania. En julio de 1947, Weber tomó una decisión. Le escribió a Mitchell. Preguntó si la oferta todavía era buena. Mitchell escribió de vuelta. La oferta era buena. Envió la documentación. Weber solicitó inmigración. El proceso tomó 8 meses. En marzo de 1948, Weber abordó un barco en Bremen. Llegó a Nueva York el 7 de abril. Tomó un tren a Oklahoma City. Mitchell lo recogió. Condujeron al rancho. Mitchell le mostró la casa donde podía vivir. Tenía agua corriente, electricidad, baño con inodoro y ducha. Weber se mudó. Trabajó en el rancho 37 años. Aprendió inglés con fluidez. Se convirtió en ciudadano americano en 1953. Se casó en 1956. Tuvieron 3 hijos. Weber nunca olvidó lo que el campo le enseñó, que lo que le habían dicho sobre el mundo estaba mal, que la gente a la que le habían enseñado a despreciar lo había tratado con más dignidad que su propio gobierno, que la civilización no se medía por propaganda o poderío militar, se medía por cómo tratabas a la gente, incluso a los enemigos. Weber pasó sus años de retiro dando charlas sobre sus experiencias. Siempre enfatizaba el mismo punto. Había llegado a Oklahoma esperando brutalidad y había encontrado humanidad. Esto había cambiado todo sobre cómo entendía el mundo. Hans Weber murió en 1997, a los 78 años. En su funeral, el pastor leyó de una carta que Weber había escrito en 1989. La carta describía su primera ducha en Fort Reno, el agua caliente, el jabón, la toalla limpia. Escribió que se paró bajo esa ducha durante 10 minutos y sintió su comprensión del mundo disolviéndose con la suciedad corriendo de su cuerpo. Que cada suposición sobre la superioridad alemana y la debilidad americana se estaba lavando, que estaba siendo obligado a confrontar que le habían mentido completamente sobre todo. Escribió que la ducha fue la primera grieta en un muro de creencia que tomaría años en colapsar, pero comenzó allí, con agua caliente y jabón, y el simple acto de ser tratado como un ser humano. Suscríbete a Línea de Combate y dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho en el lugar de Weber? Esto es Línea de Combate, donde las historias más poderosas no son sobre batallas, sino sobre transformaciones, y sobre cómo algo tan simple como una ducha caliente puede destruir años de propaganda y revelar la verdad sobre la civilización.